Ah, sí, Cortázar vivió en Chivilcoy varios años, fue profesor en la escuela normal. Fue profesor de la escuela normal en una época. Sí, sí. No, eso sí, porque, digamos, lo leímos por la historia. Cortázar. Tiene sentido, sí, no, pero no recuerdo. Macanudo. Sí, o sea, conozco el nombre, pero creo que alguna vez escuché que haya vivido acá en Chivilcoy, pero mucho de esa persona no conozco tampoco. Cortázar, escritor. Escritor, sí. Sí, yo mucho no entiendo eso, pero sí, sabía que vivía en Chivilcoy. Sí, Cortázar, sí. El primer año lo tuve en geografía. Mirá que él, un profesor todo de literatura, tenerlo en geografía, pero era un excelente, sí, parece que lo veo. No, sé que era escritor, pero que vivió acá, pero no sé qué hizo. A mí me nombraron en el año 39 y estuve hasta el año 45, lo cual hace 6 años, enseñando en un pueblo de provincias, en una escuela normal, primero en Bolívar y luego en Chivilcoy. Pequeñas ciudades, son más que pueblos, ¿no? Pequeñas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Era muy callado, muy como no era un hombre comunicativo así, pero era un tipo muy joven en aquel entonces, era un tipo muy alto. Trabajaba muchísimo porque él vivía en una pensión acá a la media cuadra, en la calle Pellegrini, en la media cuadra de este teatro, y tenía una habitación ahí a la calle y se la pasaba escribiendo. Los primeros cuentos, diríamos así, los publicó acá. Su paso por acá dejó rasgos notables en muchos de los ciudadanos de Chivilcoy. Paradójicamente también está la otra cara. A Cortázar hubo gente que prácticamente lo corrió aquí en Chivilcoy, no se prestó a determinadas cosas y se le hizo una pequeña guerra. Porque él no era nada religioso. Entonces llegó a Chivilcoy un obispo y toda la gente, al colegio, pero un obispo de Buenos Aires. Entonces toda la gente le besaba el anillo. Él no, él le dio la mano. Y creo que tuvo un problema por eso. Pude ver a Cortázar en varias oportunidades, que solía ir él a la de Rani, la librería de Rani, muy popular porque ahí iban, decíamos nosotros que iban todos los intelectuales. Gaspar José Astarita, periodista, escritor, investigador de nuestro pasado lugareño, llevó a cabo un pormenorizado estudio, Cortázar en Chivilcoy. Cortázar llegó muy joven aquí a Chivilcoy y pronto se integró al movimiento artístico-cultural de aquel momento. Concurrió al estudio fotográfico de Tankel, hay una fotografía que aparece en la carátula del libro, ¿no? Porque Cortázar en aquel entonces estaba de profesor acá en los colegios secundarios de Chivilcoy, y todas las tardes iba a la fotografía que tenía Tankel y ahí se charlaba de cine, se charlaba de arte. Realmente me sentí la sobrina de él, ¿no? Y de grande también, cuando él venía a Buenos Aires y él llamaba y yo le decía tío, no le decía ni Cortázar ni Julio. Ya me había quedado tío. A papá le decía, mira, llamó el tío Cortázar, decía yo, el tío Julio. Y Tanque tenía una casa de fotografías acá en la avenida Suárez. ¿Se acuerdan? El fotógrafo, sí. Tanque andaba con el asunto de la foto, ¿eh? Tanque. ¿Que tenía casa de fotografía? Sí. Y era un aficionado al cine. En su época fue uno de los pioneros acá en Chivilcoy. Hizo una película. Quizás por ahí mis abuelos, mis padres la hayan escuchado, pero no llegó a mi generación. Me acuerdo cuando hice una película, ya por el año 46. ¿Tenías el Tanque? Sí. ¿Y esa película? ¿Vio alguna película de él? Sí. ¿Cuál vio? Sombra del pasado.
La sombra del pasado, creo, sí. Pero la que tuvo más éxito fue La tierra será nuestra. No hay que buscar una persona más de edad, Betty. No, eso no te puedo ayudar. Silencio, luz, cámara, acción. Ignacio Tankel, fotógrafo y director cinematográfico. En los años 40, la ciudad de Chivilcoy se destacó en la experiencia productiva de películas. Ignacio Tankel arriba a Chivilcoy hacia el año 1939 y aquí procede a instalar un local de fotografía, porque él se dedicaba al arte fotográfico y desde joven estaba animado por sentidas y muy particulares inclinaciones e inquietudes de carácter cinematográfico. Filmar en el interior del país era una cosa que no se le podía ocurrir a nadie, simplemente a un hombre que tuviera una pasión por el cine como era Tankel, si no era imposible, y con elementos bastante rudimentarios, pero de cualquier forma era toda una aventura. Daba su vida, o sea, por ahí estaba cansado y cuando llegaba se ponía a corregir o escribir un guión, era una pasión. Todo el mundo sabe de sus conocimientos sobre el cine y las películas que filmó. Algunas de ellas las filmó acá, otras no tanto, del esfuerzo y del amor que tenía él para poder realizar estas películas, que lo hacía con muy poco dinero. Mi padre llega a Chivilcoy con mi mamá y yo, que era una chiquita de 2 o 3 años. Se instalan en la pensión Basilio y ahí es donde conoce a Julio Florencio Cortázar y se hicieron muy amigos porque los dos amaban el arte, el cine. Se vinculó Tankel con Cortázar por la pensión de Basilio. Ahí ellos paraban los dos y ahí se vinculó. Y creo que fue ahí donde Tankel le pidió de hacerle un guión para hacer una película, el primer largometraje que se estaba preparando en Chivilcoy. Cortázar colaboró con Tankel para la elaboración del argumento fílmico de la película La sombra del pasado, como asimismo la redacción de los diálogos del filme. Fue toda una simbiosis, una colaboración muy significativa, un aporte importante de Cortázar, ¿no?, para que se concretara esta feliz iniciativa de Tankel de rodar aquí en Chivilcoy una película en 1946. Porque aparte ten en cuenta que mi padre era extranjero, entonces le corregía a veces el castellano, era profesor de literatura, de castellano, de historia. Papá era extranjero, escribía castellano, pero vino de acá, mi padre vino acá a los 18 años, de Polonia. ¿Ves? Entonces era autodidacta, era mi padre. Pero claro, le corregía el castellano. Hagamos una cosa. Usted se rehabilita y yo lo observo. Varios días seguidos. Digamos, una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose. Una fuerte amistad entre Tankel y Cortázar culmina con el guión del luego célebre escritor para una de sus películas, La sombra del pasado. Yo estuve en la filmación de La sombra del pasado y de La tierra será nuestra, sí. La historia exactamente no me la acuerdo, lo único que sé que era, en aquel entonces, no es como ahora que está tan de moda y ya no causa tanta impresión los usureros, pero en aquel entonces un usurero era un hombre totalmente marginado de la sociedad. Entonces había caído en las garras de la familia, esa historia típica de las telenovelas. Ese era más o menos el argumento. Con todos los errores que puede tener una película de actores, de aficionados.
somos profesionales, porque no éramos profesionales, éramos ni aficionados, porque nos pusieron delante de una cámara y nos dijeron, tienen que actuar y actuamos. Claro, el único profesional de aquel entonces era Domingo Márquez. Después los demás eran todos elementos de aquí, algunos sacados así de la calle. Sí, me enseñó mucho Tankel a mí. Y no sé cómo lo hice, la verdad que no sé. Me gustaba mucho actuar. Y eran vecinos de Chivilcoy que también entusiastamente acompañaron a Tankel volcándose a la realización de esta fascinante y extraordinaria aventura cinematográfica. Me citaron para la película, que yo no la quería hacer porque no me sentía con condiciones para hacer la película. Pero Tankel decía que sí, entonces yo accedí. Él logró que gente notable participe en su film y no tenía plata para pagar. Eso es mérito de él, de la parte humana de él. Es un hombre con un sentido práctico, realizador, que también tenía ese tesón, esa fuerza, ese ímpetu interior para transmitirle entusiasmo a los demás y movilizar al vecindario. Qué sé yo, parecía que estaba todo el pueblo bien terminado en la película. Esto provocó toda una eclosión en la comunidad, en el vecindario, ¿no? Porque se trataba de un fenómeno ciertamente novedoso y excepcional, el rodaje de una película en una ciudad del interior del país. Y se filmó la película toda en escenarios naturales y en el Prado Español también, ¿no? Que se improvisó ahí un pequeño set de filmación y de ahí en distintas casas de la ciudad que él elegía como escenario y con una máquina que era una cámara, una Debris del cine mudo que él había transformado acá en el Colegio Industrial con los técnicos de la Industrial y un equipo de sonido que le habían armado 2 sonidistas, 2 hombres que andaban, uno eran Ramón San Mauro y el otro Orellano, ellos le hacían el sonido. Y con todos esos elementos logró hacer una película de largometraje. Pero yo creo que lo mayor de cine lo tenemos en Oeste Film, que era la productora que creó Ignacio Tankel. Un estudio cinematográfico que lo denominó Oeste Film. Ahí ubicó el set y procedió al rodaje de su primera película, La sombra del pasado. Y la galería, te diríamos, el set se había armado allá, lo que hoy en esta ciudad que está abandonado, que es una fábrica después Torque, pero en aquel entonces eso pertenecía, era un Prado Español, donde hacían fiestas muy grandes, y entonces había un salón muy grande en el centro, porque son 2 manzanas, y en ese salón se armó el set. Silencio, luz, cámara, acción. Sí, la película se estrenó en el Cine Metropol y con la novedad, te imaginas que un primer largometraje en Chivilcoy, fue un revuelo bárbaro. Constituyó, como decimos, un acontecimiento resonante, una multitud concurrió a la sala para presenciar esa película y esto concitó emociones, sorpresas, admiración, grandes aplausos del público, especialmente cuando aparecían actores chivilcoyanos, imágenes de nuestra ciudad. Y se dio en el Metropol, después se volvió a reprisar en otras oportunidades. En Buenos Aires se estrenó, pero después. No sé precisamente la fecha en que se dio.
Y la película tuvo bastante difusión en su momento en cines capitalinos, se presentó en varias salas de Buenos Aires. Lamentablemente se produjo hace ya varios años un siniestro, un incendio en los laboratorios Biasotti y los negativos se destruyeron. Y no, sí, se perdió. Acá se perdió. ¿Se perdió la copia de Gibón? No sé qué decir. No, sabemos, yo no la vi esa película, sé que está perdida. Que lamentablemente está perdida. Las copias se han perdido. Sí, sabía que estaba perdida, sabía que fue la primera película que se filmó en Chivilcoy. Se perdió, no podemos encontrar. Sabíamos que había una copia que la había recatado, estaba en 16 milímetros. Después se comentó que había una copia en 16 milímetros en Montevideo, pero jamás apareció. No tenemos conocimiento de que alguien conserve una copia de esta película, acaso algún coleccionista en nuestro país o en el exterior. Esta primera realización, esta ópera prima de Ignacio Tánquel, La sombra del pasado. Yo creo que fue un suceso ciertamente lamentable, ¿no? Porque constituía un valiosísimo, un extraordinario elemento de carácter histórico, un testimonio excepcional. Yo creo que rescato de esa época la pasión, uno a la distancia se da cuenta de lo que significaba, diríamos, la voluntad de un hombre que tenía pasión por algo, que era hacer cine. Como que con él aprendí lo que es tener pasión por algo, que es difícil. Se le transformaba la cara. No tuvo mucha suerte, porque tampoco contó con mucho dinero para hacer sus producciones, pero siempre fue fiel a filmar, compraba rollos de películas, ponía en la heladera. Su proyecto futuro era la próxima película. Cortázar se fue en el año 44 de Chivilcoy. La película se comenzó a filmar en el 46. Así que seguramente han planeado y él le ha dejado la idea de esa película. A mí el cine me ha influido mucho. No creo que se note demasiado en lo que escribo, pero es una cosa subterránea. Sí. Hay todo un sistema de imágenes en el cine que yo no sería capaz de explicar racionalmente, pero que la siento, como se dice ahora, subliminalmente. Sí. Así que cuando se perdió eso nos quedamos sin esa primera película en Chivilcoy, que fue La sombra del pasado.